Quisiera pedir que don Sebastián, siempre le digo Sebastián, don Rafael Collado pueda participar de la... ¿No? No. No, pero ¿para qué sigo? Pero yo encuentro, a ver, vamos a abrir la sesión de nuevo, que tengo un punto con respecto a eso. Pero hagámosle la cuenta, ¿ya? El acta de la sesión número 62 se da por aprobada y el acta de la sesión número 63 queda a disposición de las y los señores diputados. Ofrezco la palabra al señor secretario, quien va a dar lectura a la cuenta. Señor presidente, no hay documentos para la cuenta hoy día. Ok. El cambio de discutir informal. Oye, dentro de la cuenta, nosotros tuvimos una antes en la sesión del día de ayer, designamos diputado informante del proyecto de ley de usurpación a la diputada Ana Avellán. Sin embargo, ha llegado ella a un acuerdo con el diputado Joanet, porque efectivamente correspondía por orden alfabético al diputado Joanet, y yo quiero ratificar que vamos a someter al acuerdo el cambio en el diputado informante, que sería don Andrés Joanet, y agradecemos la disposición de la diputada Ana Avellán. Ella puede quedar como suplente. ¿Están todos de acuerdo? Se aprueba por unanimidad. Diputado Araya, muchas gracias, Gloria. Siempre tan gentil, tan buena generosidad, generosidad. Cuando se deja sin efecto un acuerdo anterior, tiene que ser por unanimidad. Unanimidad. Ya, y ahí se deja sin efecto y Sí. después se procede a tomar un acuerdo posterior o en el mismo acto. No, en el mismo acto puede ser, claro, artículo 196 del reglamento. Tiene que ser por unanimidad, diputado. Sí. Entiendo que ahí el secretario me puede orientar, porque cuando hay un acuerdo, por ejemplo, en reabrir el debate y este se rechaza, hay un número de veces, en la clausura del debate tú lo puedes pedir cuantas veces quieras y se tiene que votar. Pero en reabrir una votación, ¿cuántas veces se puede insistir? ¿Hay alguna práctica? No hay problema. Se requiere, presidente, para... No sé, quieren reabrir el debate Dando un ejemplo. De 2/3. Para reabrir el debate de un artículo se quieren 2/3. Si ya está votado, tiene que ser unánime. Si está, es que por eso estoy preguntando. Si se despachó el informe y no se ha dado cuenta en la sala, tiene que haber unanimidad. Okay. pero la pregunta es otra. Es que no sé cuál. Es que la pregunta es otra. Diputada Ana Avellán. La pregunta del diputado es cuántas veces se puede insistir. Por ejemplo, se rechaza, ¿cuántas veces se puede pedir nuevamente? ¿La reapertura del debate? No, disculpe, secretario. La pregunta del diputado Araya dice relación, por ejemplo, con un acuerdo que sea adoptado. Ya. Y que después tú quieras insistir en solicitar las veces que sean necesarios. No hay límite. Claro, si es por unanimidad. De hecho, lo hemos hecho en un par de oportunidades. No. Diputado Castro. Señor presidente, una lástima que no esté la ministra en este momento, pero entonces le esperamos, suspendamos y le esperamos. Mejor, si le parece mejor suspender y esperamos. ¿Cuánto rato va a llegar? Bueno, de acuerdo. 10 minutos. Sí. Diputado Araya, no le he dado la palabra. Oye, ¿algún punto varios que quieran tratar mientras esperamos a la ministra? El viaje a la Araucanía. El diputado Araya, luego el diputado Jones. Yo aprovechar que está el asesor de la ministra, yo sé que no puedo hablar, pero ojalá lo pudiese comentar. El día de ayer en Antofagasta hubo un tiroteo que causó conmoción, producto que fue en una plaza. Uno terminó muerto afuera de una escuela, y en esto nosotros habíamos presentado un proyecto el año pasado solicitando proponiendo que se aumentaran las penas para quienes portaran y utilizaban armas de fuego en los entornos de establecimientos de salud y educación, y sobre todo los que disparaban afuera. Este proyecto tuvo urgencia durante 3 semanas y después le quitaron la urgencia. Entonces, queríamos solicitarle al Ejecutivo Presidente, y ojalá la Comisión pudiese oficiar, pidiéndole que lo volvieran a poner urgencia, porque esto pasó en Antofagasta, pero estaba pasando en distintos puntos del país, enfrentamientos fuera de centros de salud, hospitales, postas, consultorios, clínicas y centros educacionales, jardines infantiles, escuelas y liceos. Por lo tanto, me parece que sería importante que el gobierno pudiese darle la urgencia necesaria a este proyecto de ley. Causó gran conmoción. Además, es muy impactante ver cómo el tipo corriendo
disparándose y una señora, no sé, a menos de 10 metros con una guaguita en brazo. Entonces, hoy día hay una sensación en Antofagasta que esto está descontrolado. Nosotros le hemos pedido reiteradamente a la autoridad regional, a la delegación presidencial, sus equipos de seguridad, que pudieran plantear una estrategia distinta para abordar esta grave situación, y la verdad es las cosas que hay nula respuesta. Oiga, si la comisión está de acuerdo, hacer presente, eso sí, que nosotros despachamos en Comisión de Constitución y también en Sala un proyecto de ley que aumentaba en 1 grado la pena cuando había disparo injustificado en lugares de alta concurrencia, sin perjuicio de la especificidad de su proyecto. Y si nos puede remitir el boletín, si le parece a la comisión, se lo solicitamos oficialmente al Ejecutivo. Ya. Diputada Navellán, Sí, es que lo mío también es sobre el punto. Ojo, es que quiero preguntarle al diputado Araya, porque efectivamente en el proyecto que usted plantea se refiere a disparos, pero ayer hubo una situación en un colegio, es que, claro, pero ayer hubo una situación al interior de un colegio, no recuerdo cuál fue, pero fue uno de Santiago, donde hubo una alumna acuchillada. Entonces, ¿será posible ampliar esto a no solo armas de fuego, sino que también armas blancas? ¿Pero qué son? ¿En el proyecto? O sea, usted lo puede ver. en su momento se puede. Muchas gracias, diputada Navellán, siempre tan concisa en sus intervenciones. Diputado Castro. Gracias, señor presidente. A ver, para nosotros, y yo me sumo efectivamente, mi punto iba a ser justamente lo que pasó fuera de la Escuela Japón en Antofagasta, y estamos hablando de un ajuste de cuenta, al parecer. Aquí hay bandas de narco, hay bandas de delincuentes con prontuario que están haciendo uso de estos espacios, sobre todo frente a los colegios, porque ahí después generan también sus actividades ilícitas. Primero, sí, sumarme obviamente a lo que es darle discusión, a pedir al Ejecutivo que le ponga urgencia a esos proyectos, pero también sumarme a las palabras que el diputado dijo con respecto a la delegación presidencial. Yo creo que es importante que la delegación tome conocimiento de nuestro, más que malestar, no quiero decir malestar para que no se entienda en términos políticos, pero sí de nuestra preocupación. Y le pediríamos, por favor, enviar entonces este oficio. Ojalá, le voy a pedir, si hay unanimidad, enviarlo como Comisión de Seguridad Ciudadana. Eso, señor presidente. Sí, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Joanet, luego la diputada Alejandra Plasencia. ¿Es sobre el punto el tuyo? Sobre el mío. Ya, muy bien. Otro punto. ¿Te parece? Bien, ojalá. Diputado Joanet, lo escuchamos. ¿Puedo, presidente? Gracias, presidente. Oiga, no, a propósito de lo que conversábamos antes, hace un tiempo atrás no tuvimos la posibilidad de que las comisiones de defensa y seguridad sesionaran en la Araucanía para la evaluación del estado de excepción. Yo creo que cuando uno normaliza las cosas y no las va evaluando, no es bueno. Y yo creo que, o sea, el día que no tengamos los militares de la Araucanía es que va a ser un éxito esto, pero lamentablemente esto no ha pasado. Entonces yo creo que hace bien que las comisiones vayan a terreno. Y yo le voy a plantear esto también al presidente de la Comisión de Defensa, al diputado Undurraga, para que efectivamente pudiéramos sesionar de forma unida, pero esta vez que asistan, porque la vez pasada se inscribieron todos y no sé cuánto, y al final no llegó nadie, llegó solamente Defensa. Entonces, la posibilidad de evaluar el estado de excepción. Fuimos por otra cosa antes nosotros. En esa, la verdad, la izquierda fue antes. Eso, presidente, quería proponerle a la comisión que pudiéramos sesionar para evaluar el estado de excepción y aprovechar, yo creo que a esa altura también de informar de otros proyectos que la comisión está tramitando, si le parece. Si le parece a la comisión, lo aprobamos y lo supeditamos a la decisión que tome el presidente permanente de la comisión, diputado Alessandri. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. La diputada Plasencia, que dijo que andaba muy feliz. Soy una mujer feliz, porque soy feliz en general. Oiga, una cosa bien seria, sí, que no es feliz. Dice un medio, presidente, voy a hacer la referencia, Infonovena, que el día de hoy habría comenzado la implementación de una política pública en la Municipalidad de Temuco, en que habrían invertido en un equipo de 105, entre comillas, agentes de seguridad municipal, que tienen la característica de tener, dice el medio, la capacitación necesaria para entregar seguridad y tranquilidad a la comuna, pero
que ha llamado la atención que tendrían la calidad de incógnito, pudiendo trabajar a rostro cubierto y sin credenciales visibles que les identifiquen en caso de extralimitación de sus funciones o de que alguien quisiera denunciar su actuar. Yo estoy relatando un trascendido de este medio, no tengo otro antecedente, pero me parece importante que pudiéramos hacer un oficio como comisión para ver de qué se trata, si esto es efectivo y con qué atribuciones un municipio hace una inversión de recursos de estas características. Si bien nuestra comisión no está trabajando el proyecto de ley del gobierno en torno a fortalecer la labor preventiva de los municipios, esto claramente no tiene una característica de prevención y tampoco estaría incorporado en ese tipo de discusión del proyecto de ley. Por lo tanto, o sea, están, de acuerdo a este relato, haciendo, digamos, dándoles atribuciones que son de agentes encubiertos, de investigación policial, de detenciones que podrían estar al margen de la ley. Por lo tanto, creo que es altamente preocupante y solicito que como comisión pudiéramos oficiar y, por cierto, discutir esto también con el Ministerio del Interior para ver si tiene algún antecedente al respecto. Muchas gracias, diputada. Si le parece, oficiamos al municipio y también al Ministerio del Interior, específicamente a la Subsecretaría de Prevención del Delito y también a la Subsecretaría de Interior, para que se refieran al tema. Este es un tema muy complejo. Recordar que lo que dice relación con guardias municipales se está tramitando en Gobierno Interior. Es un tema complejo. Por cierto, escapa las atribuciones por lo que se plantea usted, diputada. Sucedió el día de ayer o antes de ayer en la comuna de Calera de Tango, que fue muy famosa por una policía municipal. ¿Se acuerdan que la Contraloría lo objetó? Y el día de ayer, en mi opinión, en una actuación absolutamente ilegal, procede a hacer un control de tránsito, a detener a un conductor y este fallece en esas circunstancias. Un tema muy complejo y es importante, yo me sumaría también para que la Municipalidad de Calera de Tango también informe respecto de este tema. O sea, las atribuciones que tienen los guardias municipales dicen relación con prevención. Tiene la palabra el diputado Longton. Y igual de breve que la diputada Navellán. Nuevo presidente, la verdad es que me preocupa el tipo de urgencia que se le está dando, no porque no quiera que salga lo antes posible, creo que todos queremos que el Ministerio de la Seguridad salga lo antes posible, pero discusión inmediata a un proyecto de esta complejidad que crea un nuevo ministerio, con la complejidad, un proyecto de más de 50 páginas de comparado, me parece que es un exceso, entendiendo la premura por sacar al Ministerio de la Seguridad, pero me parece que para que un debate sea serio y tenga la debida reflexión necesaria en la discusión, el Ministerio de la Seguridad debería tener una discusión, está bien, con la urgencia, una suma urgencia, pero me parece que es un exceso, presidente, la discusión inmediata, y me gustaría la explicación de la ministra, que no está con nosotros, sé que me dicen que viene en camino, para efectos de poder aclarar este punto, entendiendo que es un proyecto de la complejidad, de una complejidad mayor, y que el debate en el Senado fue largo, no esperamos que esa misma extensión, pero que obviamente podamos tener un debate lo suficientemente reflexivo para poder sacar un buen proyecto y no a las tontas y a locas rápidamente y con el riesgo que eso implica para sacar un buen proyecto. Eso. Muchas gracias, diputado Longton. Mientras esperamos a la ministra, pedir la unanimidad de la sala para que pueda hacer uso de la palabra del jefe de asesores de Interior, señor Collado. No, presidente. Diputado Araya y diputado Castro. Hay un conductor en Aysén. Diputado Castro. No es que el asesor tenga un parecido al señor Álvarez, para nada. Lo que sí a mí me mandató el diputado Joanet, ministra, gusto de verla, me mandató el diputado Joanet mantener el no dar el acuerdo para que esté sentado el señor asesor al lado de la ministra.
No, señores, no. Silla, o sea, no es silla en la mesa, es silla en la mesa. Eso le hacían a Gali y eso le hacían también los demás subsecretarios. Silla en la mesa y tenían que vocear desde atrás. Estando el ministro, Le damos la bienvenida a la ministra del le pediría Interior. entonces que la Secretaría pudiese manifestarse con respecto Le al damos la tema. bienvenida a la ministra del Interior y le pedimos al secretario que pueda aclarar el punto reglamentario que ha hecho mención el diputado Castro respecto a la gente que acompaña a los ministros en cuanto al uso de la palabra, pero él ha hecho la distinción también en cuanto al uso de un puesto en la mesa de la comisión. Yo no había escuchado eso antes. Presidente, de acuerdo al artículo 212, la comparecencia de los asistentes a la comisión se regula por el artículo 5A, que dice que las sesiones de la ley orgánica del Congreso Nacional, que manifiesta que las sesiones son sin público y para que haya asistencia tiene que tener la mayoría absoluta de los miembros, la asistencia. Ahora, para ofrecerle la palabra al asistente tiene que haber unanimidad, salvo que la comisión haya invitado a la ministra con sus asesores, lo hayan invitado específicamente, que haya un acuerdo previo. Pero si no hay acuerdo previo, en el momento requiere la mayoría absoluta de los miembros de la comisión para que asista y para que pueda hacer uso de la palabra requiere unanimidad, porque el uso de la palabra lo tienen exclusivamente los parlamentarios, los ministros y el secretario cuando corresponde. Gracias, secretario. La asistencia de los asesores. La asistencia no distingue si uno está en la mesa o en la segunda fila, ¿cierto? Es asistencia. No, eso lo tiene que ver la comisión, pero no distingue, es asistencia. Entonces, para la palabra, unanimidad, y para la asistencia, mayoría absoluta. Exacto. ¿Usted quiere ponerlo en votación? No hay mayoría absoluta, o sea, no hay unanimidad. No, unanimidad Son es siete, para son hacer uso siete. de la palabra. Ayúdame, ¿quiénes estarían por...? Señor secretario, un punto reglamentario, disculpe. El reglamento es bastante laxo en cuanto a ese tema, habla sobre la asesoría del punto. Nosotros podríamos encontrar una regulación que uno podría aplicarla, ¿Ya? como se entiende, interpretado integralmente el reglamento de la Cámara de Diputados, en el sentido de que cuando comparece una ministra, en su calidad de colegislador, viene a informar, viene a tramitar un proyecto de ley tan importante como este, y el artículo 303 establece que la asistencia del ministro será obligatoria, hablamos respecto a una sesión especial, y el secretario de Estado podrá asistir acompañado de un asesor sin que éste pueda hacer uso de la palabra. Ya tenemos claro que el uso de la palabra tiene que ser por unanimidad, pero claramente un ministro de Estado que no maneja, no sé, me pongo en un ministerio súper específico, por ejemplo, de energía, que quieres hablar de un tema muy complejo y particular, claramente tiene que tener el apoyo de un asesor. Es imposible que un parlamentario tenga asesoría permanente en todos los temas y también un ministro. Ya. Se le pone urgencia. Tengo yo la palabra, presidente. Presidente, usted tiene la palabra, por favor. Entonces, le quería hacer esa precisión y también plantear que en práctica parlamentaria, para poder discutir a la brevedad un proyecto de ley, siempre el Ejecutivo y los ejecutivos anteriores colocan en discusión inmediata y luego la van renovando o van bajando la urgencia o renovándola. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo, aprovechando y valorando el tiempo de la ministra del Interior acá, yo le quería dar un poco de contexto. Todo esto es a raíz de la molestia de los parlamentarios por el señor de la CONADE y lo mismo que se habló en la sesión pasada. A mí me gustaría que pudiéramos darle la palabra a la ministra para avanzar en la presentación del proyecto del Ministerio de Seguridad, que es lo que nos convoca hoy día, que es lo importante, valorando que se haya trasladado hasta acá y que nos pueda presentar este proyecto para que sea más eficiente la sesión, y aprovechar de felicitar al Ministerio y a las policías a través de la ministra por el decomiso de éxtasis que se dio a conocer esta mañana temprano. Creo que es una cantidad que al menos yo no recuerdo haber visto antes un decomiso de esa cantidad de droga. Entonces, claramente están funcionando muy bien entre aduanas, armadas, carabineros, me imagino PDI, Ministerio Público, me imagino que están todas las entidades públicas, pero se notó una coordinación, un seguimiento y un trabajo que me imagino de haber empezado hace meses. Así que, ministra, le ofrezco la palabra. Es que solo va a hablar la ministra. Pide la palabra, que le pida la palabra.
cerrar el tema, yo no tengo problema de que esté ya, perfecto, que esté el asesor en este momento, pero quiero recordar una cosa. En la Comisión de Constitución, me acuerdo perfectamente, y en el Senado también, se les ha sacado a asesores, se les sacó a subsecretarios, se les sacaba a todo el mundo. Entonces, aquí no hay nada fuera del estándar que a nosotros por lo menos hemos vivido. Gracias. Si nosotros hiciéramos todo lo que hacía el Frente Amplio el periodo anterior, no habría Chile para 10 años más. Entonces, tratemos de mejorar las prácticas. Exacto. Gracias, ministra. Gracias, presidente. Respecto del tema inicial, efectivamente, esta es un decomiso de magnitud. Nunca había habido en la región un decomiso de este tamaño. Muy importante, pero a la vez que es una buena noticia que haya un decomiso de estas características, es también preocupante, porque es muestra de un nivel de tráfico que prende muchas alarmas. Entonces es motivo de satisfacción, pero tiene de dulce y de agraz en ese sentido. El proyecto que vamos a presentar hoy día tiene todo que ver con esto, porque precisamente se refiere a lo que mencionaba el presidente, en el sentido que las estrategias exitosas en seguridad hoy día requieren de un trabajo coordinado, para lo cual nuestra institucionalidad no fue pensada. Nuestra institucionalidad funciona con una gran cantidad de agencias, cada una tiene una autonomía dentro de sus competencias, no son diseñadas para trabajar en conjunto con otra, y todos estos esfuerzos de coordinación se hacen sobre la base de voluntad política, de buena disposición, pero no de mandatos institucionales nítidos, y esto va a ayudar en esa dirección. Es uno de los objetivos que tiene. Y quisiera pasar directamente al asunto, mencionar que el proyecto se encuentra con este nivel de urgencia, porque dado que la Comisión tiene varios proyectos en agenda, ha sucedido que este proyecto, que fue despachado del Senado hace más de un mes, todavía no ha sido presentado acá. Por eso se le puso esta urgencia, porque es un proyecto muy grande y si la Comisión no lo empieza a ver, no lo vamos a despachar dentro del plazo que está previsto. Esa es la razón. Hay otros proyectos importantes, pero que en menos tiempo podemos despachar. Lo que quisiéramos nosotros sugerir y pedir, presidente, más allá de que vamos a hacer esa reunión que les mencioné en la sesión anterior, con los presidentes de ambas cámaras, con los presidentes de todas las comisiones que llevan la agenda de seguridad, que ojalá en este proyecto se establezca una modalidad de trabajo con algunas sesiones dedicadas a escuchar y programadas para despachar, digamos, las audiencias en un tiempo razonable, porque uno en el Senado estuvieron meses en audiencias con esto, que no es un plazo que tengamos hoy día disponible si queremos cumplir las fechas que nos autoimpusimos. Voy a pasar al proyecto. Si me da aquí, yo me lo muevo solita más fácil. Este proyecto es un proyecto que tiene como foco crear el Ministerio de Seguridad, pero necesariamente para hacerlo tiene que hacer las adaptaciones también al Ministerio del Interior. Y en esa materia tenemos algunas novedades, digamos, para esta fase de tramitación que les voy a ir contando. Primero, tener presente que esta historia lleva largo rato, ¿no? La idea de hacer un Ministerio de Seguridad apareció en el gobierno del presidente Lagos. Se transformó en un primer proyecto en el gobierno de la presidenta Bachelet, proyecto que no vio la luz, pero que se presentó. Y después el proyecto que estamos viendo actualmente se presentó el año 2021 por parte del presidente Piñera, ¿no? Y nuestro gobierno lo ha seguido tramitando, le ha incorporado indicaciones, pero ha continuado con su tramitación porque ya nos hemos demorado mucho, entonces la idea no es partir de cero de nuevo cada vez. El programa del presidente Boric, este proyecto ya estaba en tramitación, pero el programa del presidente Boric ratificó, digamos, asumió como propio también la idea de crear un Ministerio de Seguridad, ratificó ese compromiso en la primera cuenta pública y en el Plan Nacional de Seguridad Pública se incluyó eso el año pasado también como un objetivo. En agosto del año pasado se presentó una indicación sustitutiva con varias materias importantes y en el segundo, en la tramitación, digamos en este primer trámite, hacia el final se presentó una segunda indicación en el mes de junio referida a la expresión regional del Ministerio de Seguridad y su armonización con el Ministerio del Interior. Y en este segundo trámite tenemos previsto incorporar también una indicación bastante importante que les voy a
¿Qué se busca resolver con este proyecto? ¿Cuáles son los problemas, digamos, que dan lugar a la creación de esto? Primero, separar dos labores que hoy día están juntas, pero que ambas son muy empeñativas y disputan el tiempo y la atención de las autoridades de una manera que no es óptima. En segundo lugar, articular a ambos ministerios en lo que se refiere al tratamiento de los conflictos sociales. Uno, el tratamiento político de los conflictos sociales, y otro es el tratamiento de seguridad. Hoy día parecen integrados y la verdad es que no es exactamente lo mismo una cosa que la otra. Tercero, llevar las materias de seguridad a un ministerio de carácter sectorial especializado. O sea, es decir, darle una orientación más técnica al manejo de los temas de seguridad y dotarlo de una expresión regional especializada también. Y esto de la expresión regional es muy importante porque en términos prácticos las acciones de seguridad se desarrollan en el territorio, ¿no? O sea, todo lo que uno dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, en la práctica lo hace siempre en el territorio y el territorio siempre es una región. Entonces, que haya un mando en el territorio especializado es parte de la lógica de este proyecto. Quiero insistir en eso porque en algún minuto algunos parlamentarios eran de la idea de crear el ministerio, pero que la seguridad siguiera en manos de los delegados. Pero los delegados dependen del Ministerio del Interior. Entonces, ¿cómo tú vas a crear un ministerio, pero la ejecución de su política la hace un funcionario que es de otro ministerio? Es como tener un Ministerio de Agricultura y que las políticas las desarrolla el Seremi de Educación. O sea, no es posible eso. Tercero, mejorar el control institucional de las policías, desarrollando capacidades para ello. Más allá de lo que podamos crear y inventar, digamos, de nuevo, ya en la ley vigente, la ley de modernización de las policías que se dictó en la administración anterior, se crean una cantidad de competencias muy importantes que para ejecutarlas plenamente hay que desarrollar una institucionalidad ad hoc que se haga cargo de ello. Y dotar al Ministerio del Interior, digamos, el original, digamos, de competencias y capacidades en lo que va a ser su rol específico, que es fundamentalmente la jefatura del gabinete, y ahí vamos adelante a verlo. Ideas matrices del Ministerio de Seguridad en cuanto a su rol, a su función y a su diseño. En cuanto a su rol, es una Secretaría de Estado que se encarga de colaborar con el Presidente de la República en el resguardo de la seguridad y el orden público, la prevención del delito, la reinserción social y atención y asistencia a víctimas. Estas dos últimas funciones las comparte con el Ministerio de Justicia, hay que decir, que es el que originalmente se dedicaba a estas materias de forma exclusiva y crecientemente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha ido tomando algunas competencias en esto, aunque el corazón de ellas está en el Ministerio de Justicia. En cuanto a la función, tiene una especialización en la gestión de la seguridad pública, diferenciándola esta de la gestión política del gabinete. Se establecen dos sistemas en esta ley, un sistema de seguridad pública y un sistema de protección ciudadana. Les vamos a explicar después en qué consiste, pero son muy importantes porque estos sistemas son los que reflejan este rol articulador que decíamos, ¿no? Cuando estamos hablando de que la seguridad se construye con el trabajo conjunto de muchas agencias, eso tiene que estar radicada su coordinación en algún órgano con competencia y condiciones para hacerlo. Eso es lo que se crea a través de estos dos sistemas. Después el Ministerio de Seguridad se esgrime como el ente rector en materia de seguridad pública y con competencias ordenadoras y articuladoras en relación a los distintos organismos del Estado. Y eso se expresa a través de estos dos sistemas mencionados antes. Y en el diseño se propone una entidad separada del Ministerio de Seguridad Pública con el Ministerio del Interior a cargo de la jefatura de gabinete, con una expresión regional propia a través de comisionados o comisionadas de seguridad que tiene una relación particular además con los delegados y delegadas. Vamos a ver en su momento, es una relación que es, digamos, diseñada ad hoc para este cargo, no es la misma que tiene cualquier seremía. Comisionado de seguridad, sí. En estricto rigor sería como más. Estructura del proyecto. Primero tiene normas permanentes, tiene normas adecuatorias y tiene disposiciones transitorias. No voy a entrar a leer los títulos porque es como muy árido. ¿Alguien está muy inspirado por el tema de los títulos? No, pero no. tenemos 2 minutos para leerlo. ¿Mm? Sí, sí, por supuesto. Habló. Novedades. Primero es la creación de este sistema de seguridad pública que es coordinado y articulado por el Ministerio de Seguridad y lo integran las fuerzas de orden y seguridad pública, el Ministerio Público
las entidades regionales, o sea, las representaciones de los municipios y los gobiernos regionales y las distintas agencias del Estado que intervienen en los temas de seguridad, por ejemplo, Gendarmería, Directemar, aduanas, impuestos internos, la UAF, todas estas instancias son parte de este sistema de seguridad pública. En segundo lugar, se crea un sistema de protección ciudadana, que lo que hace es esto mismo, pero articular sistemas integrados en lo que se refiere a los temas de televigilancia y de los, digamos, mecanismos para atender las emergencias ciudadanas, como los teléfonos a los que tú llamas para pedir resguardo de bomberos, de temas de salud o policiales. Eso va a ser un sistema único, coordinado del Ministerio de Seguridad, y en materia de televigilancia lo mismo. O sea, cada organismo va a poder llevar sus sistemas, pero la ley va a mandatar al Ministerio para poder, es una ley específica que hay que hacer, aquí se aloja la competencia, pero después vamos a tener que hacer una ley específica para integrar los sistemas de televigilancia, para tener normas más estrictas desde el punto de vista de compartir las imágenes, de compatibilizar las tecnologías, todas esas cosas que hoy día funcionan, digamos, por su cuenta y en virtud de la buena voluntad nomás. ¿Cómo queda el organigrama del Ministerio de Seguridad Pública? Está el ministra, tiene dos subsecretarías, una, la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad, y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Al interior de la Subsecretaría de Seguridad Pública está el control de las fuerzas de orden público, una división de orden y seguridad pública, que ya en la práctica hoy día la hay, una división de crimen organizado, una de resguardo fronterizo. Aquí empezamos a entrar en la especialización que hemos estado hablando en la otra comisión, y además este sistema de seguridad pública y sistema de protección ciudadana, que va a tener que tener también sus propias, digamos, funcionarios, equipos a cargo de llevar ese tema. La Subsecretaría de Prevención del Delito replica más o menos la estructura actual, tiene divisiones de prevención, reinserción, atención de víctimas, políticas y estudios, y seguridad privada. Les quiero recordar que en paralelo entró ya ayer la indicación al proyecto de seguridad privada, que es un proyecto que está priorizado. Y los proyectos, los servicios dependientes son las dos policías, Carabineros de la PDI y la ANI. Les recuerdo que esto está además inserto en un proyecto de inteligencia del Estado, que está el sistema de inteligencia del Estado, que tiene otros elementos, pero en esto, digamos, no innova mucho, en el sentido que la ANI se queda aquí, pero a diferencia de la ANI actual, en el nuevo sistema, esta es una ANI con capacidades operativas, y es un sistema que es parte, no es el coordinador del sistema, sino que es parte del sistema, y la coordinación está radicada en esta autoridad. No. Gendarmería no se viene acá. Y después podemos hablar de eso, ¿por qué no se viene? Tampoco, no. No, pero tenemos una ley de inteligencia económica del Estado que transforma una de las entes del sistema de inteligencia del Estado, es la inteligencia económica, que incluye aduanas y impuestos internos, y quedan por lo tanto conectadas en una normativa que las obliga a coordinarse, pero su dependencia sigue en su ministerio. Al igual que Gendarmería. Gendarmería es lo mismo. Mire, ya que salió lo de Gendarmería, lo menciono al tiro, porque esto se discutió bastante. Gendarmería es un servicio gigantesco. Si uno traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad se dedica los primeros 10 años a aprender a manejar Gendarmería. Es un servicio altamente complejo, que sus peculiaridades, sus características, todo el know-how de cómo se lleva, está alojado en el Ministerio de Justicia. Desde el punto de vista de la experiencia internacional, no está recomendado tampoco que Gendarmería se transforme en uno de los órganos de la seguridad, porque es uno de los órganos del sistema judicial. Lo que es importante es que tenga modalidades de coordinación en su dimensión de prevención y control del delito, que las va a tener a través de todos estos sistemas que estamos diciendo. Entonces, la dependencia administrativa no es recomendable, pero la coordinación y el que las estrategias sea una pieza, sí. Seguimos. Indicaciones. Aquí va a venir una indicación con dos elementos. Que es una serie de normas adecuatorias. Primero, que hacer algunas adecuaciones de acuerdo a la Ley de Modernización de las Policías, que es una ley reciente que en el diseño original del proyecto no estuvo, y las adecuaciones hay que hacerles algunos ajustes. Segundo, crear una norma para asegurar que los apoyos externos a las policías se hagan previo despacho de un certificado de pertinencia, que hoy día no está, solicitado, y que significa que las policías pueden tener una instrucción a través de su órgano rector, que es el Ministerio de Seguridad,
pero quienes le entregan financiamiento por el lado la pueden llevar para otra parte, porque recibe financiamiento de muchas partes. Entonces, para crear una cierta coordinación y que no implique mandatar a otros organismos, por ejemplo, el gobierno regional, someterlo al Ministerio de Seguridad, complejo, porque es un órgano autónomo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Las policías, para acceder a sus financiamientos, tienen que tener un certificado de pertenencia de su órgano rector, que es el ministerio. Entonces, un tema entre las policías y el ministerio, y no del ministerio con el gobierno regional o el municipio, que son, como digo, órganos autónomos. Después, la creación a nivel regional de un comité ejecutivo de prevención del delito del Consejo Regional de Seguridad Pública, porque el Consejo Comunal de Seguridad tiene un comité ejecutivo que estamos creando, una ley que estamos discutiendo ahora, un órgano más efectivo, que los que están en esa comisión pueden saber, presidente, de qué se trata, pero en el fondo es un órgano que va a reemplazar el funcionamiento tan cotidiano del Consejo Comunal de Seguridad, que es muy poco operativo, muy grande, y en la práctica ya no está ni funcionando para efectos de este funcionamiento tan cotidiano, pero va a llenar ese espacio con un comité ejecutivo más pequeño que va a estar a cargo del día a día, por decirlo así. Hay que darle una expresión regional a esto mismo y eso lo vamos a poner en una indicación. Después, dotar a la Subsecretaría de Prevención del Delito de competencias de asesoría técnica a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales financian muchos proyectos en temas de seguridad. Además, tenemos una ley que les va a dar competencias para intervenir más activamente en los temas de prevención, pero incluso sin esa ley, estas facultades de asesoramiento parecen necesarias. Y por último, explicitar la competencia de los delegados para autorizar manifestaciones en virtud del derecho a reunión, porque el derecho a reunión como derecho político sigue radicado en el Ministerio del Interior, no en el Ministerio de Seguridad. Lo que pasa es que el Ministerio del Interior tiene que pedir un informe de seguridad, tendrá que considerar los temas policiales, pero siendo un tema de esta dimensión, parece importante mantenerlo radicado en esa instancia. Las indicaciones van a tener otra parte que se refiere al Ministerio del Interior. Entonces, en esta parte de las láminas, que son tres o cuatro láminas, está incluido lo que actualmente contiene el proyecto respecto al Ministerio del Interior y cosas que vamos a agregar en estas indicaciones. O sea, que está como que ya la indicación es parte del proyecto, porque de hecho queremos que ustedes lo examinen así, para tener el proyecto y la indicación juntos desde el principio, para que lo hagamos más rápido. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se eliminan las facultades en seguridad y orden público, naturalmente. Se fija su ámbito de competencia poniendo su acento en su rol coordinador como jefe del gabinete ministerial. Es el encargado de la coordinación política y programática de los distintos ministerios. Pongo acento en esto programático, porque lo programático es nuevo. Era Sectres. Sí, ahora va a ser Interior. Las subsecretarías, queda la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, las actuales. El delegado regional se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio del Interior, como es actualmente, eso no es una novedad, estructurado de manera más, digamos, esquemática. El nuevo rol del ministerio es jefe de gabinete político y está a cargo de la gestión del gobierno interior, o sea, la expresión del gobierno es las regiones. Está a cargo de la coordinación intersectorial y el seguimiento programático, esto viene de SECPRES, hace coordinación internivel, gobierno nacional, gobierno regional, municipios, está al mando de las emergencias, está al mando de los temas de migración, asume los temas de estrategia digital, que también vienen de SECPRES, está a cargo de la prevención y respuesta a los conflictos sociales, como mencionaba anteriormente, y está a cargo también de la innovación, organización y procedimientos en la administración del Estado, cosa que hoy día también en parte hace. Después se regula el funcionamiento del Consejo de Gabinete y se explicitan algunas funciones del Ministerio del Interior que hoy día son solo tradicionales, y dentro como de los roles nuevos que se explicitan es que cita al Consejo de Gabinete y lo dirige en ausencia del presidente y tiene la facultad de asesorar, esto sí que es nuevo, asesorar al presidente en el diseño y evaluación del gabinete, o sea, este es el primus inter pares realmente consagrado, y puede requerir informes a los distintos ministerios en su tema de coordinación política y ministerial. ¿No sé si el presidente del país? Sí,
No, en general. Si el presidente no va a estar en el Consejo de Gabinete, el ministro del Interior, ministra, lo dirige. Como que le puede dar susto a un presidente y un ministro del Interior le empieza a citar el gabinete sin estar... No, primero lo puede sacar cuando quiera. Así que, De confianza, de claro. confianza, así que Claro. eso existe. Bueno, no hay cómo, porque lo pueden echar a la primera, que mire feo. Pasó la foto citando al gabinete. Sí. ¿Quién es? Lo que pasa es que, a ver, tomo esto al tiro. Hay muchas de estas cosas hoy día las hace el Ministerio del Interior, pero en virtud de la tradición. ¿Ah? O sea, podría no hacerla, o el presidente podría encargarse del otro ministerio, o en un gabinete distinto se podría repartirla. Entonces aquí se institucionaliza, en primer lugar. Y hay, por supuesto, no la piscina, la parte de la piscina nomás. Seamos ordenados. Y respecto de la evaluación y la conformación del gabinete, esa facultad hoy día no existe en ninguna parte y tradicionalmente no hay una constancia. El otro sí hay una constancia. El otro sí, en el rol en el Consejo de Gabinete mismo. En la conformación del gabinete y su evaluación, eso ha variado mucho de presidente en presidente, ¿no? Y aquí se institucionaliza. Y eso es fundamental para que el primo inter pares sea verdadero, para que funcione. Y en tercer lugar, el requerir informe a los distintos ministerios. Esto hoy día muchas veces se hace, pero la coordinación programática está en SECPRES. Entonces, lo que se refiere a la coordinación programática, quien tiene la competencia es SECPRES. Y voy a explicarles después, presidente, cómo se llegó a esta idea y por qué se descartaron otras, porque hubo otras dando vuelta en los distintos momentos. La Subsecretaría del Interior, las tareas que tiene es todos los temas de gobierno interior en el territorio, la coordinación territorial, la coordinación del seguimiento programático, el apoyo técnico en materias de coordinación política, la migración y extranjería, desastres y emergencia. La Subsecretaría de Desarrollo Regional, la coordinación internivel, los distintos, digamos, niveles regionales, la evaluación del desarrollo regional, provincial y local, la asesoría de los gobiernos regionales y municipios, promover la descentralización, administrar fondos de inversión que están radicados en SUBDERE e implementar las transferencias progresivas de programas sectoriales de acuerdo a todas las leyes de descentralización que nos rigen. Aquí un esquema que compara los dos. Si quieren lo pueden mirar para no leer lo que es medio fome leer listas, pero aquí diferenciamos, digamos, las tareas que están en cada ámbito. Y podemos ver que en realidad el Ministerio del Interior tiene múltiples tareas y todas juntas, en realidad es insólito que hayamos resistido con esto. Claro. Él va a ser el jefe de servicio de rifa y sorteo. El diario oficial, la conectividad, bombero. No, la rifa y sorteo, esta cuestión es fundamental. Tienen que mandar certificación a la luz para que nos imprima la cuestión. Cuando terminemos yo la mando. Ya. Ustedes me dicen cuándo lo puedo pasar. La gente de ciberseguridad está abajo de cuál de los dos. Seguridad. Lo que pasa es que Interior queda con gobierno digital, que es otra cosa, que la digitalización, la coordinación digital, es otra historia. Sí, hoy lo tiene SECPRES. Ministra, ¿qué sentido tiene que siga existiendo el ministerio, la SGOP y la SECPRES? ¿Por qué no lo asume usted directamente como ministerio? Le hablo al diputado de la bancada más ordenada del Congreso. Tiene que pedir la palabra. Cuando termine la ministra, abrimos el espacio a preguntas, diputado Araya. Toda la razón. Ya, organigrama interior, 2 subsecretarías, Interior y Desarrollo Regional. En Interior está Gobierno Interior, Migración y Extranjería, Coordinación Interministerial, Desastre y Emergencia. En Desarrollo Regional, Coordinación y Apoyo a los Gobiernos Regionales, Coordinación y Apoyo a Municipios, Descentralización y Políticas y Estudios de Gobierno y Administración. Los servicios dependientes son SENAPRED, Servicio de Migraciones y Senda. Después, ¿por qué Senda está ahí? Recomendaciones internacionales. Pero preguntemos.
expresión regional del Ministerio del Interior y del Ministerio de Seguridad. A ver, el Ministerio del Interior, bajo su dependencia está el delegado y delegada presidencial, nombrado por el presidente de la República, pero que se vincula con él a través del Ministerio del Interior. Lo que contempla este proyecto es fortalecer el rol político como de primos inter pares del delegado o delegada presidencial para funcionar como jefe de gabinete en el gabinete regional, o sea, un equivalente al Ministerio del Interior a nivel regional, en la región. En virtud de esto, puede solicitar al comisionado de Seguridad Pública el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción cuando a su juicio sea necesario para el ejercicio de sus funciones respecto al gobierno interior. O sea, el manejo de las policías está en el comisionado, pero el delegado puede, a través del comisionado, solicitar el auxilio de la fuerza pública. Esto parece muy importante a efectos de que siga siendo la autoridad superior en la región. Fue una solicitud, digamos, muy sentida de los senadores y senadoras. Después, ejercer la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a los conflictos sociales. Conflictos sociales, cosa que hoy día hace el Ministerio del Interior y hacen mucho los delegados, pero aquí parece importante decirlo porque muchas veces los conflictos sociales tienen una arista de seguridad, pero el manejo de un conflicto no es lo mismo que el manejo de la arista de seguridad. Quiero poner el ejemplo de los camioneros, por ejemplo. Cuando fue el paro de los camioneros, esto terminó radicado en el subsecretario Monsalve, y estaba ciertamente en su rol político y de seguridad. Entonces, ahora que están separados, ¿dónde va a estar radicado? Va a seguir radicado en Interior y va a tener que trabajar de la mano con seguridad para cuando necesite auxilio de la fuerza pública. Pero para efecto de negociar con los camioneros y de ver, ¿entiendes? Tiene que ser el Ministerio del Interior. Después, proponer la remoción del comisionado de Seguridad Pública. Esto es algo importante que se dejó. El comisionado, como todos los seremi, depende de seguridad, pero el delegado puede pedir su remoción, porque no puede, o sea, todo esto es relativo, porque al final en la práctica son todos cargos de confianza, entonces siempre tú no puedes pedir cualquier cosa y si el presidente no te quiere dar la razón te puede sacar. Entonces, explicitarlo, ¿a qué se refiere? A que es imposible, o sea, siempre puede pasar que un delegado tenga conflictos con algún seremi, pero con su comisionado de seguridad no es posible. No es posible, o sea, no, ahí tiene que haber unidad de mando absoluta. Pasa muy frecuente, todos conocemos delegados y delegados o intendentes en su época que querían cambiar un seremi, el ministro no lo quería cambiar y que sí, que no, que sí, que no, aquí se recordará el exintendente. Eso puede seguir pasando, pero respecto al comisionado de seguridad no puede pasar. No puede pasar porque, por razones obvias, ahí tiene que haber, no se pueden percibir conflictos porque si no la debilidad es automática. Y después ejercer las funciones que la ley entrega al Ministerio del Interior en el territorio de la región conforme a las instrucciones que se emanen, eso en general, como está en la actualidad. En el caso del Ministerio de Seguridad Pública, se crea una nueva figura que es este comisionado o comisionada, que no se le puso seremi, porque quiero recordar que esta persona tiene a su cargo el control civil de las policías, que en la región son de generales para abajo. Entonces, un seremi no parece compatible con este rango de autoridades policiales que va a tener al frente y por eso se crea una figura especial. Después, el comisionado es, a mi juicio, mayor. El secretario es el secretario ejecutivo del Consejo Regional de Seguridad Pública. Lo preside el delegado, pero el secretario ejecutivo es el comisionado. El comisionado es un cargo de exclusiva confianza del presidente de la República y tiene una dependencia jerárquica de la Subsecretaría de Seguridad Pública, y el comisionado será quien tendrá el control de las policías y el orden público. A diferencia de los otros cargos de este nivel, tiene una exigencia de especialidad en la materia. Tiene que tener competencias profesionales o de trayectoria, digamos, laboral en temas de seguridad. Aquí tenemos un comparado, digamos, de las dos estructuras regionales propuestas. El delegado o delegada por una parte, el comisionado o comisionada por la otra, preside el Consejo Regional, es el secretario ejecutivo del Consejo Regional, uno es un cargo de confianza general, aquí tiene que ser un profesional calificado, especializado, digamos, solicita el auxilio de la fuerza pública a través del comisionado, el otro tiene el mando de las policías en la región y puede solicitar la remoción del comisionado, cosa que el comisionado no puede hacer del delegado, por decirlo así. Aquí terminamos. Ahora, mándela al tiro. Pero puede mandar aunque no pueda hablar. Pero puede enviar. Ya. Una cosa que quisiera profundizar brevemente, presidente, antes de dar la palabra. Durante nuestra administración, desconozco si esto se habló en el gobierno anterior,
estuvo varias veces sobre la mesa que para fortalecer el Ministerio del Interior se podía recurrir a una fusión de ministerios políticos. Y muchas personas lo proponen y hasta el día de hoy dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué no aprovechamos de fusionar los ministerios políticos? Bueno, nosotros llegamos a la conclusión que esa idea suena bien, pero no es muy buena. Porque el gabinete de 3 ministerios políticos en general en nuestro sistema es más bien un activo que un pasivo. Ha ayudado a que los presidentes puedan representar a sus fuerzas políticas en el manejo político del gobierno en un país que tiene un sistema, no solo presidencialista, sino que multipartidista, donde los gobiernos son siempre gobiernos de coalición, no hay gobiernos de partido único como en otros sistemas políticos hay. Entonces, para los presidentes suele ser un activo muy importante tener varios ministerios políticos, y si uno piensa y evalúa el sistema político chileno, lo que se llama su centro de gobierno, que es el sistema de la presidencia con sus ministerios políticos y cómo funciona esa articulación, es algo que funciona relativamente bien, que tiene un buen equilibrio, que logra adaptarse a distintas circunstancias, que funciona bien en distintos tipos de gobierno, con coaliciones más grandes y más chicas. Si nosotros redujéramos estos ministerios a menos, se nos generaría un problema político. Pero además, se nos generaría un problema práctico, porque yo les doy aquí firmado que el día que decidimos hacer eso, ese proyecto no sale nunca más. ¿Ustedes conocen alguna vez que se han fusionado ministerios y que eso ha resultado? ¿Han sabido alguna vez una experiencia exitosa de fusión de ministerios? O sea, ese es el camino seguro para que este proyecto no avanzara nunca más a ninguna parte. Entonces, por una parte, no parece recomendable como objetivo, y en segundo lugar, en términos prácticos, es de una dificultad que trabaría todo este proyecto por mucho tiempo. Ahora, sí parece oportuno una reorganización de facultades. Entonces, viendo que el Ministerio del Interior va a especializarse en su rol de jefatura de gabinete, es de toda lógica que asuma también la coordinación programática y que SECPRES se defina como lo que es en la práctica, que es un ministerio legislativo. O sea, eso en realidad a lo que se dedica SECPRES, ahí tiene su energía, por eso es conocido, los ministros están todo el día en eso. Y las otras materias que están bajo dependencia de SECPRES han ido con el tiempo, a medida que han pasado los años desde la transición a la democracia, perdiendo peso al interior del ministerio, porque su foco está muy fuertemente puesto en los temas legislativos. Entonces, por eso se optó por este modelo, o sea, reorganizar facultades y competencias, no fusionar ministerios, y de esta manera dejar al Ministerio del Interior fortalecido después de digamos, desprenderse de todas estas materias que son tan importantes y que le ayudan mucho a cumplir su rol. O sea, para que el Ministerio del Interior sea jefatura de gabinete, le ayuda mucho tener el mando de las policías, tener los temas de seguridad. O sea, en el momento que las pierde, se compensa eso con otras, digamos, refuerzos para que ese rol se fortalezca. Porque este proyecto no solo busca crear un ministerio de seguridad, sino de permitir que se desplieguen de mejor manera las labores de coordinación política que están en el interior. Entonces, así logramos, digamos, que ambas cosas funcionen adecuadamente. Lo de Gendarmería creo que ya lo mencioné, pero si hay más interés podemos profundizar. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra, por la presentación. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Diputado Leiva, después diputada Navellán. Y muchas gracias, presidenta. Agradecer la presencia de la ministra. Reiterar también que esto parte, el proyecto de ley del presidente Piñera, de una comisión bicameral del Senado y de la Cámara de Diputados. Participamos con la diputada Orsini, con la diputada Santibáñez y con los senadores. Yo también. Y está Alessandra, está la Ale Plasencia también, y que es muy importante. Preguntas, ministra. Uno, el tema de ciberseguridad, que es tan incipiente y complejo, no tiene una definición orgánica dentro del mismo Ministerio de Seguridad. Uno lo entendería, por ejemplo, con la posibilidad de riesgos y con la altísima digitalización de todos los sistemas, que tuviera eventualmente un rango subsecretaría, es lo que uno entendería, un rango altísimo, o algún servicio específico que lo dotara de más músculo. Yo creo que ciberseguridad es un tema que viene. Lo otro, junto con el Ministerio, que además son 19, 20 artículos, que es breve, claro, tiene una modificación muy importante al Ministerio del Interior. Pero uno concibe el Ministerio de Seguridad Pública como un ente exacerbado con que ahora el Ministerio del Interior sea el primo inter pares, es que efectivamente tenga un rol o un perfil bien técnico que permita implementar políticas de seguridad pública a mediano y largo plazo. Y ahí también en el Ministerio la capacidad, porque no es solo una división del Ministerio,
Eso quería plantear. En cuanto a las funciones, no es que vayamos o como yo lo concibo, no es que repliquemos o saquemos del Ministerio del Interior la labor de seguridad, sino que tiene que tener un perfil también mucho más técnico para que efectivamente cumpla la función que se promete, que es hacerse cargo de la seguridad pública. Por eso, tal como lo plantean el tema de los comisionados, que es un nombre bien complejo, cuesta que se arraigue justamente la denominación. No es Ceremi, estoy de acuerdo, yo tampoco tengo una propuesta, pero es como lo que sucede con los delegados, que le seguimos llamando intendente, el que sea superior, es un tema complejo, claro. Entonces, yo creo que habría que robustecer un poquito más ese nombre o denominación, y estoy totalmente de acuerdo que tenga algún currículum o participe en un sistema de alta dirección pública, una terna, algo que sea más elaborado. Con lo del certificado de pertinencia estoy totalmente de acuerdo. Los municipios, los gobiernos regionales, incluso los privados muchas veces entregan soluciones no solo a nivel central, no solo a las policías, sino también a los municipios, y que tenga un certificado de pertinencia que permita tener interoperabilidad en los sistemas, sobre todo televigilancia, que están destacados acá. Y esas serían mis observaciones, presidente, o mis preguntas a la ministra. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputada Navellán. Gracias, presidente. A ver, tengo varias dudas. Me habría encantado tener las láminas aquí al frente para poder ir refiriéndome específicamente a cuál, ministra, por su intermedio, presidente. No, pero entre los anteojos, olvídate, ya. Pero me llamó la atención, ministra, por su intermedio, presidente, que no en ninguna parte está específico el tema terrorismo. ¿De quién se va a hacer cargo? En ninguna parte se habla de quién se va a hacer cargo de la reparación a víctimas, que es un tema que hoy día existe para algunas víctimas, pero no para todas. Entonces, eso también me gustaría que estuviera un poquito más especificado. Las pensiones de gracia, pero ¿qué pasa con las víctimas de terrorismo? Esas víctimas no están en ninguna parte especificadas. Después, el rol de Gendarmería. Entiendo, Gendarmería es muy complejo, pero Gendarmería tiene un rol hoy día fundamental en lo que podría ser la prevención del delito, porque es un insumo de seguridad. Entonces, de alguna manera, eso también tiene que quedar un poquito más claro, creo yo. Por eso, pero ya. Después, el comisionado de seguridad, que estaría a cargo de las policías y que tendría un mayor rango que el Ceremi, coincido con el diputado Leiva, tiene que tener más potencia ese nombre, digamos, tiene que ser un peso más específico, ¿me entiende? Cosa de que quede meridianamente claro y no se vaya a dudas. Y me parece muy bien que tenga una exigencia de experiencia en seguridad. Eso, básicamente. Cristian Araya por Zoom. Muchas gracias, presidente. Algunas preguntas a la ministra. En primer lugar, cuando la ministra dice que se planteó la discusión de incorporar los ministerios políticos, CGGOV y SECPRES, fundirlos dentro del Ministerio del Interior, ya que le quitamos gran parte de la carga laboral al Ministerio del Interior, sería un imposible por razones políticas. Lo que yo sí veo es que la SECPRES cuesta 26.000 millones de pesos, la CGGOV 34.000 millones de pesos, lo que suma 1.000 millones de pesos, lo que suma 60.000 millones de pesos. Yo creo que tenemos una oportunidad única, histórica, puede contar con nuestra disposición para poder aprovechar esta herramienta de poder crear un Ministerio de Seguridad, de sacar esta función de parte del Ministerio del Interior para poder disminuir el número de ministerios. Yo creo que esa sería una buena medida. Así que al menos se lo proponemos, ministra, ojalá le pueda pegar una revisión, porque son muchos miles de millones de pesos los que se gastan en ministerios políticos, y creo que a los chilenos les interesaría que se invirtieran mejor esos recursos. Eso por una parte. Lo segundo, ministra, si se puede referir con mayor profundidad a las razones por las cuales se conserva senda inmigraciones en interior. Usted hizo una aproximación de que eran sugerencias internacionales, pero ¿a qué se debe? Porque gran parte de los problemas en seguridad tienen que ver
con drogas y con migración. Entonces, esto va a quedar en interior, pero los responsables después de salir a la calle, la parte preventiva va a estar en interior, la parte normativa en caso de migración, pero después, por otra parte, va a estar la gente en la calle dependiendo dependiendo del Ministerio de Seguridad. Por eso, ¿qué es lo que pasa? Y finalmente, en relación a Gendarmería de Chile, que sigue radicado en justicia, pero entendiendo que tenemos una función preventiva con Carabineros de Chile, una función investigativa con la Policía de Investigaciones, y luego Gendarmería, que tiene un rol fundamental, sobre todo pensando en el combate contra el crimen organizado, sigue radicado en el Ministerio de Justicia. No sé por qué no se reevalúa esta medida. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Diego Chalper. No está. Tiene por escrito presentar el mandato. No, solamente preguntar. Diputado Orsini y después de don Diego Chalper. Y después. Presidente. Ministra, por su intermedio, presidente. Es que en el orden está la diputada Orsini. Dijo Chalper, Orsini. Nos fue informada a la mesa de que Chalper había dejado mandatario, y usted sabe que los diputados se representan a sí mismos porque son electos. Entonces, usted va a hablar por el Libertador Bernardo Higgins cuando sea electo diputado por la región del Libertador Bernardo Higgins. Exacto. Diputado Orsini. Pues le dio la palabra por Jaime Araya. Me quiero sumar a las palabras que me han antecedido, la diputada Gloria Avellana, al diputado Cristian Araya. Me preocupa, ministra, el enfoque que el Ministerio de Seguridad le da a la prevención de seguridad. Me preocupa que aquellas instituciones que se encargan de prevenir el delito queden fuera del Ministerio de Seguridad, y que el Ministerio de Seguridad tenga un rol más bien de persecución o de sanción, dejando de lado el rol preventivo. Y para eso quisiera traer algunas cifras que voy a inventar, no las tengo precisas, pero por ejemplo, bien decía el diputado Araya, la cantidad de delitos que se cometen por ya sea personas que están bajo los efectos de la droga o en razón de querer conseguir drogas por adicciones, o en el contexto de tráfico de drogas, es altísimo. Por más de la mitad de los delitos se cometen en esos contextos. La cantidad de personas privadas de libertad que son reincidentes también es altísimo, y está por sobre la mitad de las personas hoy día privadas de libertad. Y las personas privadas de libertad que pasaron antes por sistemas de reinserción juvenil también sobrepasan la mitad. Entonces, si nosotros realmente queremos disminuir el delito, tenemos que enfocarnos en los motivos del delito, y ahí me preocupa que Senda, que es una institución que sabemos se dedica a la rehabilitación de drogas, no esté dentro del Ministerio de la Seguridad, que Gendarmería, el encargado de la reinserción, no esté dentro del Ministerio de Seguridad, que el nuevo programa recién creado de reinserción social juvenil tampoco esté dentro del Ministerio de la Seguridad, lo que hace difícil poder hacer un análisis más completo y más panorámico del problema de seguridad, y poder abordarlo con estrategias más comunes. Entonces yo quisiera también reforzar esas preguntas de mis colegas y preguntar si existe la posibilidad todavía de dar esa discusión, si está abierta, si está completamente cerrada, si hay razones del por qué se dejaron fuera esas instituciones. Eso. Muchas gracias, diputada. Diputado Joanet y luego diputada Plasencia. Gracias, presidente. Primero, saludar el hecho que se haga. O sea, aquí, y esto es una cuestión de enfoque. Hoy día tenemos una realidad que es muy distinta a hace 10, 15, 20 años atrás. Hoy día tenemos una crisis migratoria que no teníamos hace 10, 15 años atrás. Los primeros migrantes que llegaron a este país, del último tiempo, en democracia, tuvieron un comportamiento distinto al comportamiento que hoy, al último tiempo, no ha tenido la migración. Y justamente se enfrenta a ese problema de otra forma, digamos. Por eso estamos hablando de Policía Militar de Frontera, por eso estamos hablando de nueva institucionalidad. Y yo creo que efectivamente este es el Ministerio de la Seguridad.
hay una serie de otras instituciones, de otros servicios que van a tener que seguir cumpliendo el mismo rol que cumple hoy día y mejor, de mejor forma, y coordinado con esta institucionalidad. Esta es una institucionalidad que tenemos que echar a andar, que seguramente va a tener problemas. Esperemos que tengan los menos problemas posibles, pero va a tener que tener un periodo de transición, etcétera. Pero tenemos que tener un ministerio de seguridad, porque el gran problema que tenemos en este país es seguridad. Hay otros problemas que tenemos que seguir enfrentando. El tema tiene que ver con el enfoque, ¿no? Y tiene que ver con la autoridad política. Si efectivamente, como ha señalado la ministra, en las regiones vamos a tener, por ejemplo, la capacidad que nuestros coordinadores o comisionados de seguridad van a tener efectivamente esa capacidad de poder de tener esa capacidad de mando también para justamente coordinar a las policías, porque cada región tiene problemas particulares, lo sabemos bien los de la Araucanía, ¿no? Ahora, yo en esto sí, lo que quisiera plantear la ministra en esta discusión que vamos a tener es primero, y yo creo que vamos a tener una discusión aquí los parlamentarios, tiene que ver con el enfoque. Hay algunos que, por lo que estamos escuchando en esta discusión, creen que este ministerio debe ser un superministerio que tenga todos los temas vinculados al tema de la seguridad o del delito, de prevención, etcétera. Yo personalmente no. Yo creo que efectivamente tiene que ser el ministerio que tiene, por aparte que prevenir, pero fundamentalmente bajar el índice de criminalidad, y ahí obviamente va a tener que enfrentar el terrorismo. Porque no puede llamarse Ministerio de Seguridad y Terrorismo, porque esperamos, ¿no?, que el día de mañana, en 10, ojalá en un año más ya no tengamos terrorismo. En las democracias occidentales no hay Ministerio de Terrorismo, ¿no? Entonces yo, primero, que creo que definido bien el enfoque, yo por lo menos lo estoy viendo acá, salvo algunas cosas, en fin, que uno puede ayudar, veo que hay un camino respecto del Ministerio. Lo que me preocupa es otra cosa, sí. Y ahí sí, es que el Ministerio de Interior, efectivamente, dado que va a tener un rol distinto, que va a ser el Ministerio Político por esencia tal, efectivamente que en el nivel del de este superministro, por decirlo de alguna forma, o sea, el jefe político. Porque finalmente, al final del día, más allá de las decisiones que pueda tomar o no pueda tomar el ministro de Seguridad, el responsable, siempre va a ser el Ministerio de Interior, porque es el jefe político. Y es el que toma las decisiones, en definitiva, de poner un cambio más, un cambio menos, de acelerar o no acelerar. Y en ese sentido, sí, en la definición del Ministerio de Interior, tiene que quedar muy claro que al final es el responsable, el ministro o ministra de Interior, de la seguridad igual, de que en definitiva de dar las garantías constitucionales que tiene que dar el Estado de Derecho en materia de seguridad, que es la primera garantía que tenemos que darle a los ciudadanos. Y en ese sentido no debilitar el Ministerio de Interior, al contrario, de poner un ministerio robusto, responsable, que esté el superministerio, yo así lo veo, pero con un Ministerio de Seguridad fuerte que se dedica a la seguridad exclusivamente. Tenemos los temas de infancia, hoy día una Secretaría de Niñez, etcétera, todo lo que usted quiera, y que conversen con el Ministerio de Seguridad, pero ojo con debilitar el Ministerio de Interior, porque al final del día igual el tema de seguridad le va a rebotar. Yo eso quería poner atención y después iremos viendo punto a punto cuando entremos a la discusión. Eso quería plantearle por su intermedio a la ministra. Gracias, diputado. La ministra tiene que ir al Senado a otra sesión a las 12:30. Quedan 17 minutos para eso. Falta la diputada Plasencia y el diputado Longton, y el diputado Araya. ¿Les parece darle la palabra a la ministra para que no se le acumulen tantas preguntas y después, cuando falten 10 minutos, le damos a los 3 diputados? O sea, ministra, por unos 8 minutos. Muchas gracias, ministra Toá. Gracias, presidente. A ver, primero, el tema de ciberseguridad está incluido como ámbito de responsabilidad en el Ministerio de Seguridad de manera explícita. Nosotros, a pesar de que hubo muchas ideas en ese sentido, optamos por no crear nuevas subsecretarías, porque creemos que hay tantos temas relevantes que ameritarían, si uno empieza a crear una subsecretaría de ciberseguridad, debiera crear una de crimen organizado, entonces más bien nos parece que lo que hay que hacer es crear unidades especializadas de buen nivel al interior de la subsecretaría, porque eso sí que ahorrar burocracia, digamos, ¿no? Y uno ve que en muchos ministerios hay unidades que son muy importantes, muy potentes y que no son subsecretarías. Cuando son ¿qué es lo que las hace fuertes? Las competencias que tengan
y profesionalmente que haya una capacidad constante de mantener equipos de alta calificación. O sea, cuando hay equipos constantes que pasan de gobierno en gobierno de alta calificación, esas unidades se fortalecen sí o sí. Y eso es una parte vital para que eso, digamos, se afirme en el Ministerio de Seguridad en los distintos ámbitos de especialización, que además van a ser muy dinámicos porque está habiendo fenómenos nuevos en temas de seguridad crecientemente. Entonces ahí vamos a estar siempre desafiados en ese sentido. Respecto al tema de los nombres, por supuesto, dispuesto a escuchar propuestas, pero en el Senado, después de dar muchas vueltas, fue esta la propuesta a la que se llegó. Respecto a terrorismo, nosotros entendemos, en primer lugar, que de acuerdo a la legislación que dictamos, y especialmente a la propuesta que vamos a traer aquí al Congreso, terrorismo es una materia que tiene que verse al interior del crimen organizado. O sea, es un tipo de crimen organizado, el terrorismo, que tiene particularidades, pero tiene muchas similitudes. O sea, vamos a ver si ustedes se fijan, la ley de crimen organizado que dictamos hace poco es una réplica, digamos, mejorada de las facultades intrusivas, de los mecanismos especiales que tenía la ley antiterrorista en una versión más arcaica. Hoy día en una versión más moderna las tiene la ley de crimen organizado. Nosotros vamos a presentar un proyecto que va a cambiar la, digamos, tipificación de terrorismo, y desde el punto de vista de qué es terrorismo y que no va a resolver un problema que hoy día tenemos, que es un pantano y que no tiene solución, no, que depende del ánimo del autor, si es una cosa u otra, lo cual es imposible de comprobar y siempre será debatible el ánimo. Entonces eso esperamos resolverlo con esa propuesta, pero desde el punto de vista de las herramientas de persecución van a ser equivalentes, o sea, las de la ley de crimen organizado. Entonces nosotros nos imaginamos esa especialidad puesta al interior de esa área, digamos, de del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría del Interior, para ser más específico. Respecto a víctimas, el tema víctimas está incluido, pero quiero recordar que el tema víctimas tiene una institucionalidad propia. Nosotros hay una ley que fue presentada en el gobierno anterior, que nosotros tenemos ahora el compromiso de presentar una propuesta de nuestro gobierno, donde se va a crear una institucionalidad más clara, tanto en lo que se refiere a representación como apoyo a las víctimas. Representación desde el punto de vista de la fase judicial y apoyo en las distintas modalidades. Entonces, la discusión más de esa institucionalidad específica depende de esa legislación. Aquí queda alojado como un tema de preocupación dentro del Ministerio de Seguridad el tema víctima, pero el detalle de cómo se regula y qué sé yo va a estar en esa otra ley que va a ingresar ahora próximamente, también de parte de los proyectos, digamos, priorizados. Lo de gendarmería, presidente, es algo que se le dio harta vuelta. Es verdad que gendarmería tiene una dimensión de seguridad muy importante, igual que aduanas. Igual que impuestos internos. Pero si uno termina cada servicio que tiene un componente importante poniéndolo acá, lo que hace es crear una mochila administrativa tan grande que tiene muchas otras tareas también. Tiene otras dimensiones y su corazón original tiene otra raíz, viene de otra tradición, Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es crear modalidades mucho más efectivas de coordinación, de integración, de financiamiento, y hemos ido avanzando en eso. El programa presupuestario tiene que ver con eso, el sistema de seguridad tiene que ver con eso, la ley de crimen organizado tiene que ver con eso. Todo ha ido creando algo que va totalmente a contrapelo de esta tradición dispersa que teníamos. El comisionado ya lo dije. La fusión de ministerios, yo entiendo que esa es una aspiración que muchas veces se plantea, pero en virtud de esta evaluación que hemos hecho y de lo que significa, porque fusionar ministerios no significa ahorrarse la plata del otro ministerio, significa ahorrarse la plata del sueldo del ministro, pero todo se viene para adentro y la guerra principal pasa a ser precisamente esa, de los costos del personal y de las funciones que se duplican y que es complejo el tema personal. Entonces es un tipo de debate muy complejo, empantanado por definición, incluso cuando no se han fusionado ministerios, sino que se han trasladado servicios. Solo trasladar servicios de una dependencia a otra es un tema engorrosísimo, lentísimo, que se hace muy difícil. Pero además aquí nosotros tenemos una convicción de que tener 3 ministerios políticos es un activo de nuestro centro de gobierno y que ha funcionado entre los temas principales que hay que tener presentes bien, como un aporte a los presidentes, contar con 3 ministerios políticos. Respecto de Senda, Senda no es un sistema, Senda es un servicio de prevención y de tratamiento de las personas con problemas de droga. No está para controlar el tráfico,
Y por eso, cuando se discute dónde llevarlo, sería mucho más natural llevarlo a salud. Ahora, ¿por qué está en interior y no está en salud? Porque las recomendaciones internacionales dicen que por las características que tiene el tema droga, por lo interconectado que está con la seguridad, es mejor que esté en un ministerio político transversal, porque hay que coordinar muchas cosas para que esto funcione bien, y esa es la tradición por la cual se llegó a esta lógica acá. Y ahora, en la idea de que estuvo presente de trasladarlo a seguridad, se dijo eso en ningún caso, porque si se trasladara a algún lado sería a salud. ¿Ya? Pero en salud tiende a haber un tratamiento muy médico, y este tema es mucho más social, está ligado a la seguridad, está ligado al tema del tráfico, por eso un ministerio que tiene brazos para distintos lados parece más oportuno. Respecto a migraciones, lo mismo. O sea, migraciones tienen un impacto en la seguridad, pero es una temática que tiene muchas otras dimensiones. Tiene aspectos que dicen relación con los temas de los servicios públicos, tiene aspectos económicos, tiene aspectos de relaciones internacionales. Entonces, ponerlo como un tema de seguridad, migraciones, es realmente quedarnos con un pedazo, y la verdad es que las dimensiones de seguridad hay que tratarlas con esta misma metodología que yo mencionaba respecto a la anterior. La diputada Orsini, yo entiendo, o sea, el Ministerio de Seguridad tiene una subsecretaría de Seguridad y una de Prevención. ¿Perdón? Sí, ya va. Sí. Gendarmería. No, Gendarmería Gendarmería yo lo dije, lo mencioné, además lo mencioné en la vuelta anterior. Ahora, para nosotros nos parece todo interés coordinar a Gendarmería en su dimensión de seguridad. Por eso es parte del sistema de seguridad, del Consejo contra el Crimen Organizado, se ha avanzado en esa dirección. Pero ahí a tirarle la mochila de administrar todas las cárceles de Chile al Ministerio de Seguridad, o sea, se dedicaría a eso, estaría desde su fundación los primeros 10 años, no podrían mirar el horizonte dedicado solo a eso. Bueno, además, los gendarmes estarían en paro de aquí a... respecto de lo que decía la diputada Orsini, a ver, el Ministerio de Seguridad tiene una subsecretaría de Seguridad y una de Prevención. No es que el tema de prevención no esté. Pero, si uno dice, porque los temas de droga tienen que ver con seguridad, hay que ponerlo ahí. Bueno, en ese caso la prevención de la pobreza debería estar ahí, la educación debería estar ahí, porque todo tiene que ver con la seguridad. O sea, cuando uno dice en prevención, ¿qué es lo más importante? Es la educación. Pero no podemos poner la educación a cargo del Ministerio de Seguridad. Entonces, lo que hay que hacer es que todos estos temas, los temas de prevención son muy amplios. El diseño de las ciudades tiene que ver con seguridad. O sea, la desigualdad, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que el Ministerio tenga una capacidad de coordinación, de mando, de orientación, para que el tema de la seguridad esté presente en muchas políticas. Y para que haya una fortaleza que no tiene que ver en este caso con el mando directo de un servicio dependiente, sino con la capacidad de coordinar y articular a otros. Eso es fundamental en los temas de prevención, porque por su profundidad, los temas de prevención, incluso más que los de seguridad, son intersectoriales. Los de seguridad ya son intersectoriales, los de prevención ya ni hablar. Los temas laborales, o sea, ¿cómo no va a tener vinculación los temas laborales con los temas de seguridad? Total vinculación. Y respecto a lo último del diputado Jonet, nosotros compartimos mucho que hay que fortalecer el Ministerio del Interior. De hecho, se hizo esta indicación que viene, tiene que ver con eso, y a lo mejor en el debate se nos ocurren otras cosas. Ahora, esto igual hay que hacerlo con prudencia, porque no vamos a cambiar el sistema político a través del Ministerio del Interior. Es lo que es el Ministerio del Interior, jefatura de gabinete, con una cercanía y un trabajo con el presidente, digamos que es en virtud de eso distinto que el de otros ministros, pero no podemos crear por la ventana un primer ministro, porque no corresponde. Hay otros señores que están a cargo de ese boliche, que se llaman Comisión Constitucional. Ya. Gracias, ministro. Le damos la palabra al par de diputados que faltan. Diputada Plasencia. Pero el asesor... Diputada Plasencia, por favor. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser breve. Yo comparto, presidente, ¿tengo la palabra? ¿Sí? Sí, diputada Plasencia tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo comparto
presidente, a través de su intermedio, que la ministra nos haya puesto el acelerador para poder abordar esta discusión, que me parece que efectivamente es una necesidad hace muchos años, y la exposición ha dado cuenta de los elementos centrales que yo creo que vamos a tener que ir desglosando. Consultas. Primero, respecto del mayor control civil de las instituciones policiales. Hay una definición de subordinación evidente de las instituciones policiales al control civil, pero en este diseño que se nos presenta aún queda un poco difuso el cómo, ¿ya? Lo digo porque aunque los comisionados tienen o deberán hacerse cargo de los temas operativos a nivel de la región, no necesariamente respecto del funcionamiento íntegro de las fuerzas de orden y seguridad. Y aunque exista, como dice acá, como parte de una potestad, emitir un certificado de pertinencia respecto de adquisiciones o gastos, creo que esa este check administrativo me parece que debiera estar un poquito más completo respecto del diseño, ¿no?, de gastos, de atribuciones, del para qué. Yo entiendo que pueda estar contemplado, pero me parece que no está tan explícito en la intervención y entiendo que lo podemos discutir a lo largo de la tramitación. Sobre el tema de la Subsecretaría de Prevención del Delito, a mí sí me queda un poco difusa la labor si lo comparo, por ejemplo, con lo robusta que es la atribución que tiene la Subsecretaría del Interior. Como que comparativamente, es claro, la Subsecretaría. ¿Por qué? Sí, de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo miro, por ejemplo, entendiendo que es absolutamente indispensable fortalecer la labor preventiva del Ministerio de Seguridad y concordando con que es necesario mantener la Subsecretaría de Prevención del Delito, las atribuciones son de bastante como recomendación. Se recomienda, se orienta, se evalúa, más no se diseña para direccionar una implementación nacional, de política nacional, respecto de la prevención del delito. Y a mí eso sí me parece que debiera estar más claro, ¿ya? Porque si yo comparo las atribuciones de una y otra, claro, me queda mucho más débil las atribuciones que tienen en términos de implementación de las políticas en prevención a la subsecretaría. Evaluar, diseñar, orientar, recomendar, más no diseñar para liderar una política en esta materia. Puede ser una apreciación mía, pero quisiera mencionarlo como para que se pudiera clarificar. ¿Ya? Eso básicamente. Yo entiendo que los comisionados son una necesidad y que ayudó a destrabar esta discusión en el Senado, pero también sería bueno como precisar un poco más este rol de control civil. Gracias. Herrera. Gracias, presidente. Presidente, unas dudas con respecto principalmente a la diferenciación entre crimen organizado y terrorismo. Porque por su intermedio la ministra dice que el terrorismo es un tipo de crimen organizado, pero la doctrina y la legislación comparada, sobre todo en América Latina y tratados internacionales que incluso Chile ha suscrito, como la Convención Interamericana contra el Terrorismo, dicen que son cosas distintas. Y son cosas distintas porque tienen un objetivo y una finalidad distinta. El terrorismo tiene un objetivo político. El crimen organizado busca esencialmente lucrar. El terrorismo puede ser una organización o puede actuar individualmente. El crimen organizado no, actúan organizadamente. Entonces hay una diferenciación. Y por eso llama la atención, porque además el mismo gobierno en su momento dijo que no era lo mismo crimen organizado y terrorismo. Entonces llama la atención que la orgánica de la Subsecretaría de Seguridad se hable de crimen organizado y no se tenga un acápite o parte de la orgánica esté considerado el terrorismo, porque el terrorismo está instalado en nuestro país. Entonces, esa es la primera pregunta: ¿por qué se incorpora entre un crimen organizado cuando no es lo mismo? E incluso Chile ha suscrito tratados internacionales en que se compromete además con la obligación de legislar a propósito del terrorismo, y además estamos tramitando una ley distinta a la de crimen organizado, no estamos tramitando el terrorismo dentro del crimen organizado. Por lo tanto, además en los hechos y en la práctica se asume que es distinto. Por otro lado, presidente, la distinción entre la función entre el delegado presidencial y el comisionado de seguridad creo que puede ser un riesgo,
respecto a si no se delimita bien, ya lo vimos a propósito de los gobernadores regionales. El otro punto tiene que ver con, cuando se habla del Ministerio de la Seguridad, habla también de la convivencia ciudadana. Entonces, no se ve la compatibilidad de la convivencia ciudadana con el problema del narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, que es la finalidad del Ministerio de Seguridad, más que la convivencia ciudadana, que eso es parte de la prevención y obviamente puede ser parte quizás de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero no del Ministerio de la Seguridad. Y otro punto, para no alargarme tanto, es respecto a la posibilidad de querellarse. La legitimación activa frente a casos de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado o la propia ley de seguridad del Estado, eso no lo establece. Entonces, creo que es importante que eso quede dentro del Ministerio de la Seguridad para efectos de darle mayor sentido y mayor un funcionamiento más acorde, obviamente, a su orgánica al Ministerio de la Seguridad. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias. Jaime Araya, para terminar, un minuto. Después, si no, el asesor puede anotar y transmitir, no responder. Por escrito. Jaime, Diego. Ministro, bueno, primero quiero brevemente hacer una felicitación al gobierno por lo del visa waiver. Creo que ha sido una cosa muy significativa y el Interior jugó un rol muy relevante. Así que parto por ahí. Dos comentarios. A ver, una de las cosas que, por lo menos en la oportunidad que tuvimos de conversar con autoridades alemanas y autoridades que han hecho una pega en Buenos Aires, es que las contrapartes de carabineros o de las policías tienen que ser extraordinariamente técnicas y peritas en su dimensión criminalística. Yo no sé cómo tiene eso resguardado, porque aquí hay muchos cargos que van a interactuar permanentemente con las policías, y uno de los problemas que se suele haber es que, además de haber poco accountability al trabajo policial, perdónenme la franqueza, hay contrapartes que tienen poco conocimiento de lo policial. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que el Ministerio de Seguridad sea realmente una contraparte muy experta? Porque solamente así se puede hacer un buen trabajo en materia de seguridad pública. Eso te lo dicen de manera muy universal todos los que han sido exitosos en esta materia. Entonces, desconozco, no he podido leer el detalle del proyecto, pero acá los comisionados o los mismos autoridades tienen que ser muy, muy peritas en sus materias. Eso se asegura por exclusiva confianza, pero también no sé si la alta dirección pública, no sé si será el camino, pero hay que buscarlo. Y lo segundo, para nosotros muy importante, ministra, es cómo se empiezan a trasladar las plantas. Yo le debo confesar que mi primer periodo para mí fue muy traumática la experiencia de tratar de unir el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Bienes Nacionales. Usted mencionó que eso fracasó, efectivamente fracasó, y en gran medida fracasó por la falta de coraje de no duplicar cargos. Entonces acá tenemos que atrevernos de alguna vez a que no puede ser que la creación de nuevos servicios públicos siempre redunde en duplicar y duplicar cargos. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Sé que para ningún gobierno eso es fácil, pero a mí me parece clave. Y lo tercero y último, presidente, yo no sé qué evaluación tienen ustedes de los fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahí en algún minuto tenemos que atrevernos, en el contexto especialmente que estamos, a meterle un poquito más de accountability, eso también. O sea, lo cierto es que muchas veces se hacen interacciones con los municipios, con juntas de vecinos, se ponen cámaras, digamos, la firme muchas veces más por simpatía con el alcalde que porque realmente respondan a una razón de seguridad. Entonces, yo ahí trataría de que en materia de prevención del delito nos exijamos un poco más. Acuérdese de mí, vamos a tener en algún minuto una situación como la que estamos teniendo en otros ministerios, ahí, porque ahí los criterios técnicos muchas veces ceden ante las presiones políticas específicas en favor de esos fondos en particular. Gracias, presidente. Presidente, lamento esto, pero fuera de mi control, porque estoy citada a otra comisión en paralelo, no puedo hacer nada y quiero alcanzar a responder esto. Primero, en el tema de control que mencionaba la diputada Plasencia, a ver, algunos de ustedes deben haber participado, otros son primera, digamos, mandato. Nosotros tenemos una legislación nueva de modernización de las policías que entrega muy importantes competencias de control, enormes, pero hay que desarrollar una institucionalidad capaz de ejercerla, que tiene que ver con muchas cosas. O sea, tiene que ver con que las personas sean profesionales, pero también con que sean autónomas. Porque hoy día lo que tenemos es que gran parte de los profesionales que hay en materia de seguridad son ex policías. Entonces, para controlar se requiere también una otredad que no se ha logrado plenamente en esta institucionalidad, y eso es una apuesta que tiene que ver también con formación de capital humano, no solamente de ir a buscar, porque no hay muy poco. Entonces ese es un tremendo tema que es parte de la gestión de ese ministerio, el crear esas capacidades, el ir creando esos equipos, el darle... Luego, en lo que se refiere al tema de prevención, de cómo fortalecer, por supuesto dispuestos a escuchar eso, pero
Lo que no podemos reemplazar es que el mando sobre las policías no tiene un equivalente en prevención. ¿Entiendes? Porque el mando de las policías por definición es una cosa jerárquica. En cambio la prevención sea a través de los municipios, a través de salud, a través de educación, sobre los cuales no va a tener mando la subsecretaría de prevención. Lo que puede tener es mecanismos más sólidos que podemos pensar para obligar una coordinación, para obligar una evaluación, ¿me entiendes? Pero mando así al estilo policial no puede haber. Pero digo, en la idea de fortalecer y de crear un equivalente, esa es la dificultad de la prevención, que se hace a través de instituciones que se dedican a otras cosas, que influyen o tienen digamos, efecto en la prevención del delito. Respecto al terrorismo, que preguntaba el diputado, la verdad, nosotros no hemos dicho que terrorismo es lo mismo que crimen organizado. Por favor, que no se salga esta comisión diciendo eso. No, lo que pasa es que terrorismo es una variante de crimen organizado. Es una variante de crimen organizado y hay expresiones de terrorismo individual, sí las hay. ¿Y qué es lo que se hace en todas partes con eso? Es que se hacen usables para efectos de estas situaciones que son muy particulares ciertas herramientas de persecución del crimen organizado. Entonces nosotros no vamos a decir que son lo mismo. Lo que vamos a decir es que las herramientas que creamos para el crimen organizado no sirven para terrorismo. Entonces lo que quizá tiene sentido es que esta área que es de especialidad que se llama crimen organizado se llama de crimen organizado y terrorismo para explicitarlo. Ningún problema con eso. Lo que no tiene sentido es tener un área de crimen organizado y otra desconectada en terrorismo, porque además el hecho de que son distintas hasta por ahí nomás, porque el terrorismo se mezcla totalmente con el crimen organizado, se financia con crimen organizado, roba armas, vende drogas para financiar sus acciones, entonces hay una vinculación muy grande. No es que es lo mismo, pero eso como que no, rima pero no baila, canta pero no va, no sé, hay un dicho, no me acuerdo bien. Aquí, la facultad de querellarse se mantiene, pero en el Ministerio del Interior. O sea, no se crea, no se duplica. Nosotros hemos sido muy contrarios, porque todo el mundo quiere querellarse. Los municipios quieren querellarse, los gobiernos regionales quieren querellarse. Pero no es bueno que el Estado se querelle por 20 partes. O sea, eso desde el punto de vista de dispersar los recursos e investigar. Es que se querelle, que cuando se querella haya equipos fuertes, porque querellarse no cuesta nada. Si el tema es darle seguimiento a los casos, el tema es tener capacidad de estar presente, de pedir diligencia. Entonces es mejor que el Estado tenga una capacidad fuerte, de alta visibilidad para esto, en lugar de que por todos lados todo el mundo se querelle y llegue un punto en que el Estado como querellante no valga nada, que es uno de los riesgos, esto lo dispersa. Y sobre el tema de las plantas y todo eso, a ver, como todos estos proyectos de creación de nueva institucionalidad, aquí hay muchas cosas que vienen después de que se dicta la ley, que dicen relación con todo el ordenamiento de plantas que queda entregado a un DFL que tiene que dictar el presidente, y en esas cosas a veces se duplican cosas, pero a veces se dividen. Nosotros nos hemos imaginado, por ejemplo, que la DAF actual del Ministerio del Interior va a repartir sus capacidades en 2 DAF. Probablemente ambas van a requerir algún tipo de refuerzo, pero no es la idea que se cree la DAF, se quede en un solo ministerio y parta una nueva de cero, porque tiene conocimiento, tiene historia, ha llevado esos temas. Entonces hay algunas que vamos a subdividir y que aquí después va a haber que hacerle algunos refuerzos. Y la diputada Avellán me pidió el informe financiero y se lo vamos a mandar para que lo tengan, aunque eso después se ve. ¿Podemos profundizar en otra vuelta, presidente John Cascada? Sí, ministra, muchas gracias, y le recordamos que está invitada mañana de 5 a 7. El segundo punto es Ministerio de Seguridad, el primero es ciberseguridad y el tercero es el proyecto que modifica el delito de contrabando, ingreso o extracción de dinero del territorio nacional. Mañana de 5 a 7. No sé, no me atrevo a decir, no entiendo que estaba prevista esa sesión, pero está todo hoy día en hilo porque va a depender de cómo sean los funerales del accidente que hubo de la FACH, que todavía no ha salido informado, digamos, cómo va a ser eso, y ahí vamos a tener que... El último subsecretario lo puede Sí, mandar por supuesto, también. ahí vamos a ver que el ministerio esté presente. Pero Collao va a estar a cargo de pasar la presentación. Ayer le fue muy bien. Sí, está. A veces es mejor que no hable. Micrófono, por favor. Dado que se va la ministra,
¿La comisión prefiere levantar la sesión? Sí, seguimos mañana con este tema. Se levanta la sesión.